Cierra los ojos y permite que tu respiración encuentre su propio ritmo, uno que sea tan constante y profundo como el latir del mismo universo. Imagina por un momento que te desprendes de la gravedad de la Tierra, que dejas atrás el ruido de las ciudades y el brillo de las pantallas para sumergirte en una penumbra absoluta, pero extrañamente acogedora. Estamos a punto de emprender un viaje hacia el origen de todas las cosas, hacia ese instante primigenio que ha sido malinterpretado por la humanidad durante décadas. Se nos ha dicho que todo comenzó con un estallido furioso, una detonación de proporciones inimaginables que rasgó el vacío con violencia y fuego. Pero esa es quizás la mayor mentira jamás contada por la ciencia popular. No hubo una explosión, no hubo un estruendo, y ciertamente no hubo una bola de fuego expandiéndose hacia el vacío. Lo que ocurrió fue algo mucho más sereno, una danza matemática de una elegancia infinita que hoy comenzaremos a desentrañar mientras tu cuerpo descansa y tu mente se expande hacia las fronteras del tiempo. La idea de una gran explosión evoca imágenes de fragmentos volando en todas direcciones, de un centro desde el cual todo se aleja con furia destructiva. Sin embargo, para que algo explote, debe haber un lugar donde hacerlo, un espacio previo, una habitación vacía o un cielo oscuro que reciba los restos del estallido. En el principio de nuestro universo, no existía tal lugar. No había un afuera hacia el cual expandirse, ni un escenario vacío, esperando a que la obra comenzara. El error fundamental de nuestra intuición es imaginar el Big Bang como una granada que estalla en una habitación oscura, cuando la realidad es que la granada, la habitación y la oscuridad misma nacieron en el mismo instante. No fue una explosión dentro del espacio, sino una expansión del espacio mismo. Imagina que el tejido de la realidad es una tela elástica que, de pronto, comienza a estirarse en todas las direcciones posibles a la vez, sin que exista un borde o un límite que la detenga. Para comprender esta calma inicial, debemos cuestionar incluso las palabras que usamos para describir el cosmos. El término Big Bang no nació de un consenso científico para describir una verdad absoluta, sino que surgió como una burla, una etiqueta sarcástica lanzada al aire en un programa de radio de la cadena británica en el año 1949. Fue el astrónomo Fred Hoyle, un firme defensor de un universo estático y eterno, quien acuñó la frase para ridiculizar la idea de que el universo pudiera tener un comienzo. Él quería que la idea sonara absurda, ruidosa y poco elegante. Irónicamente, el nombre se quedó grabado en la memoria colectiva, creando una imagen mental de caos que dista mucho de la realidad física. Al eliminar la idea de la explosión, eliminamos también la idea del ruido. El nacimiento del universo fue el evento más silencioso que jamás haya existido, pues el sonido requiere un medio para viajar, y en aquel entonces el medio apenas estaba aprendiendo a ser. Visualiza ahora la nada, pero no como un espacio negro, sino como la ausencia total de dimensiones. No hay arriba, no hay abajo, no hay izquierda ni derecha. En este estado de pureza absoluta, el universo no era un punto pequeño flotando en el vacío, sino que el universo era todo lo que existía, concentrado en una densidad que desafía nuestra comprensión. Cuando hablamos de la expansión, no debemos imaginar que las galaxias se alejan unas de otras moviéndose a través del espacio, sino que es el espacio entre ellas el que se crea y se estira.
Es como si estuvieras sobre la superficie de un globo que se infla. No te estás moviendo por la superficie, sino que la superficie misma se está haciendo más grande bajo tus pies. Esta distinción es vital para encontrar la paz en esta historia, pues nos revela un universo que no es el resultado de un accidente violento, sino el fruto de una expansión geométrica, ordenada y majestuosa. En los primeros microsegundos de esta expansión, la temperatura era ciertamente elevada, pero no era el calor de un incendio, sino la energía vibrante de la posibilidad pura. Toda la materia que hoy forma tus huesos, el hierro en tu sangre y el calcio en tus dientes estaba allí, pero no como átomos, sino como una sopa de luz y partículas elementales en perfecto equilibrio. No había caos, sino una simetría tan perfecta que hoy solo podemos soñar con ella a través de ecuaciones complejas. En lugar de imaginar un estallido de metralla cósmica, visualiza un manantial de agua cristalina que brota desde el fondo de un estanque en calma. El agua no rompe el estanque, sino que lo llena, creando ondas suaves que se desplazan hacia los confines de lo que pronto será la realidad. Ese es el verdadero inicio, un flujo constante y fluido de existencia que se despliega con la suavidad de un pétalo de flor abriéndose al amanecer. La ciencia nos dice que en ese estado inicial las fuerzas de la naturaleza estaban unidas en una sola voz armónica. La gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares no eran entidades separadas, sino una única fuerza primordial que dictaba las reglas del juego. No había lugar para la discordia. Si pudieras haber estado allí, no habrías escuchado un estruendo ensordecedor, sino que habrías sentido una vibración sutil, un zumbido de energía que contenía en sí mismo todas las sinfonías que alguna vez se compondrían y todas las palabras que alguna vez se dirían. Es una idea reconfortante pensar que nuestro origen no fue un grito, sino un susurro profundo que todavía resuena en el fondo del cielo nocturno, bajo la forma de la radiación de fondo, de microondas, ese eco tenue que los científicos llaman el resplandor remanente de la creación. A medida que el espacio se estiraba, la densidad disminuía y el universo comenzaba a enfriarse, permitiendo que la luz, que hasta entonces había estado atrapada en una danza incesante de choques, pudiera finalmente viajar libremente. Este momento, conocido como la recombinación, ocurrió cientos de miles de años después del inicio, y fue el verdadero instante en que se hizo la luz. Pero antes de eso, durante esa larga noche de formación, el universo era un lugar de una quietud absoluta en términos de movimiento macroscópico. No había estrellas explotando ni agujeros negros devorando materia. Solo había un gas primordial, compuesto mayoritariamente de hidrógeno y helio, que se mecía suavemente bajo la influencia de la gravedad. Esta etapa es fundamental para entender por qué la metáfora de la explosión es tan dañina para nuestra comprensión del cosmos. La explosión sugiere un final rápido, mientras que la expansión es un proceso continuo que aún hoy, mientras duermes, sigue ocurriendo. Piensa en el tiempo mismo. Antes de este evento que llamamos erróneamente Big Bang, el tiempo no transcurría, porque el tiempo es una propiedad del espacio. No tiene sentido preguntar qué hubo antes del inicio, del mismo modo que no tiene sentido preguntar qué hay al norte del Polo Norte. El tiempo nació con la expansión, como una melodía que comienza en el primer golpe de un metrónomo invisible. Al eliminar la necesidad de un antes
eliminamos también la ansiedad de la causalidad violenta. El universo simplemente comenzó a ser, desplegándose desde un estado de simplicidad infinita hacia la complejidad asombrosa que vemos hoy. Esta transición no fue un acto de fuerza, sino una consecuencia natural de las leyes de la física. Una transición de fase similar a como el vapor de agua se convierte en delicados cristales de nieve cuando la temperatura desciende. Si observamos las galaxias más lejanas a través de nuestros telescopios más potentes, no vemos los restos de una explosión que se alejan de un punto central. Lo que vemos es que todas las galaxias se alejan de todas las demás, sin que ninguna sea el centro del universo. Esto solo es posible si es el espacio mismo el que crece. Imagina que eres una mota de polvo, en una inmensa masa de pan que está leudando en el horno. A medida que el pan crece, todas las demás motas de polvo parecen alejarse de ti, pero tú no te estás moviendo a través del pan. Es el pan el que se expande entre vosotros. Esta perspectiva nos devuelve una sensación de unidad. No somos fragmentos perdidos de un estallido central, sino que somos parte de un tejido que se estira uniformemente, conectándonos a todos en una red invisible de espacio y tiempo que no tiene bordes ni preferidos. La calma que buscamos en esta narración proviene de entender que el universo es un sistema cerrado y autosuficiente. No necesitó de una chispa externa para detonar, sino que contenía en su interior todo el potencial necesario para florecer. La física cuántica nos sugiere que el inicio pudo haber sido una fluctuación del vacío, un pequeño cambio en la energía que desencadenó el estiramiento del tejido cósmico. Esta fluctuación no es un acto de violencia, sino una propiedad intrínseca de la nada. Incluso en el vacío más absoluto, hay un hervidero de posibilidades, una efervescencia de partículas que aparecen y desaparecen. El inicio de nuestro hogar fue simplemente una de esas fluctuaciones que, por razones que aún estudiamos, decidió expandirse y permanecer, permitiendo que la geometría del espacio se volviera lo suficientemente vasta como para albergar galaxias, estrellas y finalmente la vida. Dime igual a 3 segundos, barra mayor que al desmitificar la explosión, también desmitificamos el miedo al caos. Un universo que nace de una expansión ordenada es un universo predecible, un universo que sigue leyes hermosas y comprensibles. A menudo nos sentimos pequeños ante la inmensidad del cosmos, pero esa inmensidad no es el resultado de un descontrol, sino de una generosidad de espacio. El universo se expandió para darnos lugar, para permitir que la materia se enfriara lo suficiente como para formar estructuras complejas. Sin esa expansión suave y constante, la gravedad habría vuelto a colapsar todo en un instante, y la historia de la luz nunca habría comenzado. Por lo tanto, cada vez que pienses en el origen, no visualices fuego y destrucción. Visualiza un gran suspiro, un alivio de la presión infinita que da paso a la posibilidad de la existencia. Deja que esta idea de un inicio sereno te acompañe mientras te hundes más, profundamente en tu descanso. No hay nada que temer en la inmensidad, porque la inmensidad es simplemente el resultado de un crecimiento natural, similar al crecimiento de un árbol o al desarrollo de un embrión. El cosmos no es un lugar hostil, nacido de una detonación, sino un hogar que se ha ido construyendo a sí mismo centímetro a centímetro, año tras año, durante 13.800 millones de años. Los números son tan vastos que pierden su significado, pero la sensación de paz que transmiten
es real. Todo ese tiempo ha sido necesario para que hoy puedas estar aquí, escuchando estas palabras, en una pequeña mota de polvo azul que también forma parte de esa expansión continua. A medida que avanzamos en esta historia, en las siguientes partes de nuestro viaje, exploraremos cómo esa sopa caliente de partículas comenzó a agruparse, cómo la primera luz rompió la oscuridad y cómo el silencio del Mindovets inicio se convirtió en la música de las esferas. Pero por ahora, quédate con esta imagen. El universo no estalló. El universo se despertó. Se despertó de un sueño de densidad infinita y comenzó a estirar sus extremidades de luz y espacio, abriendo un hueco para que el tiempo pudiera fluir. Es una transición tan natural como el cambio de las estaciones, tan rítmica como tu propia respiración. No hubo un bang, solo hubo un es. Y en ese ser estamos todos incluidos, flotando en un océano de espacio que sigue creciendo suavemente a nuestro alrededor mientras cerramos los ojos. Siente ahora cómo el peso de tu cuerpo se entrega a la superficie que te sostiene, sabiendo que esa misma materia que te compone estuvo allí, en ese inicio silencioso. No eres un observador externo de la cosmología, sino un participante directo de esa expansión. Los átomos de tu mano izquierda y los de tu mano derecha provienen del mismo evento de estiramiento universal. Esta conexión primordial es el antídoto contra la soledad. Estamos unidos no por las cenizas de una explosión, sino por el tejido vivo de un espacio que respira. El universo es un organismo en crecimiento, y tú eres una de sus células más conscientes, capaz de reflexionar sobre su propio origen mientras te preparas para un sueño reparador y profundo. Imagina que el tiempo se ralentiza ahora, que cada segundo se vuelve más largo y más tenue. La historia del Big Bang, tal como la conocías, se desvanece para dar paso a la verdad de la gran expansión. Es un alivio dejar de lado las imágenes de violencia cósmica y abrazar la realidad de una física que prefiere la armonía al conflicto. En la quietud de tu habitación puedes sentir esa misma armonía. El universo no tiene prisa. Ha tardado eones en llegar a este momento y se tomará eones más en seguir su camino. No hay nada que debas hacer, nada que debas resolver. Solo tienes que existir, al igual que el espacio existe, expandiéndose silenciosamente en la noche. Mañana continuaremos explorando los secretos de este nacimiento cósmico, analizando cómo las primeras sombras dieron paso a las primeras luces. Pero por esta noche, deja que la idea del silencio primordial te envuelva. No hubo explosión, no hubo caos, solo hubo un inicio perfecto y equilibrado. Duerme ahora con la certeza de que formas parte de algo inmenso, antiguo y profundamente tranquilo. El cosmos es un lugar de paz, y en su historia, que es también la tuya, solo hay espacio para el asombro y el descanso. Deja que las estrellas que aún no han nacido en tu imaginación iluminen tus sueños, mientras te sumerges en el vacío acogedor de un sueño sin fin. Continuamos nuestro descenso hacia las profundidades de la historia cósmica, dejando atrás el estrépito de nuestras preocupaciones diarias para abrazar la verdad fundamental del origen de todo lo que existe. Imagina, si puedes, un escenario donde la palabra estruendo no tiene significado alguno. Un reino de quietud tan absoluta que el mismo concepto de vibración parece un sueño lejano que aún no ha sido soñado. En este segundo capítulo de nuestra exploración, nos adentraremos en el corazón de la quietud,
ese estado primordial que precedió a todo lo que hoy conocemos como ruido y movimiento. Al cerrar los ojos y dejar que tu respiración se sincronice con el pulso lento de las galaxias, te darás cuenta de que el espacio no es un lugar de conflicto o violencia, sino un santuario de calma infinita que nos invita al descanso. La idea de una explosión sugiere una rotura traumática, un choque violento de fuerzas que desgarra la paz de la nada. Pero la realidad del origen es mucho más elegante, fluida y profunda de lo que las metáforas humanas suelen permitirnos ver en su limitado entendimiento. No hubo un trueno ensordecedor que anunciara el inicio de los tiempos, ni un estallido cataclísmico que hiciera vibrar los cimientos de la existencia, porque no había nada que pudiera vibrar en aquel entonces. Lo que ocurrió en aquel instante inicial fue un despliegue, un estiramiento suave y majestuoso de la realidad misma, ocurriendo en un silencio tan vasto que nuestras mentes apenas pueden concebir su verdadera magnitud. Este silencio no es simplemente la ausencia de sonido, sino una presencia tangible en sí misma, una manta de terciopelo invisible que envuelve cada átomo, cada partícula y cada estrella que llegaría a existir eones después. En el vacío absoluto del espacio en expansión, donde no existe un medio material como el aire para transportar las ondas de presión, el sonido es una imposibilidad física absoluta. Por lo tanto, el nacimiento del universo fue, por definición, el evento más silencioso que jamás haya ocurrido en la historia de todo lo que es, ha sido y será un inicio perfecto marcado por la paz. Para comprender por qué la idea de una gran explosión es una simplificación errónea, debemos observar la naturaleza del sonido en nuestro propio mundo cotidiano. En la Tierra, el sonido requiere de un medio, ya sea el aire, el agua o los sólidos, para viajar y ser percibido por nuestros sentidos biológicos. Sin embargo, en los albores del cosmos no había atmósfera, no había océanos y no había estructuras sólidas que pudieran propagar una onda sonora de ninguna clase. El espacio mismo se estaba creando a medida que se expandía, y esa expansión no generaba fricción ni resistencia alguna contra la cual chocar. Imagina una tela de seda infinitamente fina que se estira en todas las direcciones de manera simultánea. No hay chasquidos, no hay desgarros, solo un flujo constante y armonioso de espacio naciendo del espacio. Esta es la imagen real del inicio, un crecimiento orgánico y callado que se asemeja más al florecer de una rosa en cámara lenta que a la detonación de una bomba de proporciones astronómicas. El término Big Bang fue acuñado originalmente como una burla, una forma irónica que utilizó el astrónomo Fred Hoyle para desacreditar la teoría de un inicio temporal del universo, pues él prefería la idea de un estado estacionario. Con el tiempo, la cultura popular adoptó el nombre, y con él, la imagen mental de una detonación de fuego y ruido que ha confundido a generaciones enteras de buscadores de la verdad. Pero tú, en este momento de calma, puedes ver más allá de esa etiqueta engañosa y simplista. El universo no estalló hacia afuera para llenar un vacío preexistente. El universo es el vacío mismo que se expande desde adentro, llevando consigo la promesa de la luz y la materia en un abrazo silencioso. No hubo un centro desde el cual todo salió volando, sino que cada punto del espacio comenzó a alejarse de cada otro punto con una delicadeza matemática que desafía cualquier noción de caos o de destrucción explosiva. Visualiza ahora el primer milisegundo de la existencia.
un periodo que los científicos llaman la época de la inflación, donde el cosmos creció a una velocidad superior a la de la luz. Incluso en ese momento de transformación frenética y extrema, el silencio era el monarca absoluto de toda la creación naciente. Si hubieras estado allí, flotando en la nada, no habrías escuchado nada, ni siquiera el latido de tu propio corazón, pues el silencio del vacío es tan denso que absorbe cualquier intención de perturbación acústica. Esta quietud no es aterradora, sino profundamente acogedora, como la calma que se siente en una habitación oscura y cálida, antes de quedarse dormido profundamente. Es el silencio de la potencialidad pura, donde todas las canciones que alguna vez se cantarían y todas las palabras que alguna vez se dirían estaban guardadas como secretos en el tejido mismo de la energía primordial, esperando su momento para manifestarse. A medida que el universo se enfriaba y las primeras partículas de materia comenzaban a condensarse a partir de la energía pura, el silencio continuaba siendo el tejido conectivo de todo lo que existía. Los electrones y los quarks se movían en una danza invisible, gobernados por fuerzas que no emiten sonido alguno, como la gravedad y el electromagnetismo. Estas fuerzas son los arquitectos silenciosos que dieron forma a las primeras nubes de gas, atrayendo los átomos de hidrógeno con una paciencia que solo el tiempo infinito puede poseer. No hubo choques ruidosos en la formación de las primeras estructuras. Fue más bien un proceso de sedimentación cósmica, donde la materia se acumulaba suavemente en los pozos de gravedad como la nieve cae sobre un campo en una noche de invierno sin viento. Cada paso hacia la complejidad fue dado con una discreción absoluta, respetando la paz del vacío que lo contenía todo. A menudo, nuestra mente humana asocia el poder con el volumen, creyendo que algo tan vasto como el universo debe haber nacido con un grito de proporciones épicas. Pero en la jerarquía del cosmos, el poder más grande reside en la quietud más profunda y en la constancia del movimiento sin fricción. La energía que impulsó la expansión no necesitaba gritar para ser efectiva. Su fuerza residía en su ubicuidad, en estar presente en cada rincón del espacio naciente, de manera uniforme y equilibrada. Esta uniformidad es lo que hoy detectamos como el fondo cósmico de microondas. Una luz antigua que llena el cielo en todas las direcciones. Aunque a veces se describe como el eco de la explosión, es en realidad un resplandor fósil, una firma luminosa de un tiempo en que el universo era tan denso que la luz no podía escapar. Y cuando finalmente lo hizo sin emitir una sola nota musical. Si pudiéramos traducir las frecuencias de esa luz antigua a sonidos audibles, no escucharíamos un estallido, sino un zumbido constante y sutil, una frecuencia tan baja y tan profunda que se sentiría más como una vibración en los huesos que como un ruido en los oídos. Es la música de las esferas en su estado más puro, una melodía compuesta de silencio y orden que ha persistido durante 13.800 millones de años. Al reconocer este silencio, nos alineamos con la verdadera naturaleza de nuestra procedencia. No somos hijos del caos o del ruido, sino herederos de una calma que ha sobrevivido a la formación de galaxias y a la muerte de estrellas. En tu propio cuerpo, en cada átomo de carbono y oxígeno que te compone, reside ese mismo silencio original, una herencia de paz que puedes reclamar en cualquier momento para encontrar consuelo y descanso. La ausencia de sonido en el vacío
es una de las mayores protecciones que el universo nos ha brindado para nuestra contemplación y paz. Imagina por un momento si el espacio fuera capaz de transmitir el sonido de la misma manera que lo hace nuestra atmósfera terrestre. El cielo nocturno no sería un lugar de paz, sino un rugido constante y ensordecedor de soles quemándose, agujeros negros devorando materia y supernovas estallando en la distancia. El ruido sería tan abrumador que la vida tal como la conocemos sería imposible de sostener bajo tal presión acústica. Sin embargo, el cosmos eligió el camino de la quietud, permitiendo que las maravillas más violentas y energéticas ocurran en un aislamiento sonoro perfecto. Esta es la gran paradoja cósmica. Los eventos más poderosos de la naturaleza son los más callados, recordándonos que la verdadera fuerza no necesita anunciarse con estruendo para cambiar el curso de la historia. Al sumergirnos en esta idea, podemos sentir cómo el peso del mundo exterior comienza a desvanecerse, sustituido por la ligereza del vacío. No hay nada que temer en la oscuridad del espacio, porque esa oscuridad es simplemente el escenario donde el silencio se manifiesta en su forma más pura. Cuando miramos las estrellas, no estamos viendo solo puntos de luz, sino faros que flotan en un océano de tranquilidad que no conoce fronteras. Esa misma tranquilidad es la que ahora te rodea, invitándote a soltar las tensiones de tus músculos y a permitir que tu mente flote libremente, sin anclas ni preocupaciones. Eres una parte integral de este sistema silencioso, una nota suave en una sinfonía de quietud que se extiende por toda la eternidad. Y en esa pertenencia encuentras la seguridad necesaria para cerrar los ojos y confiar en el flujo del tiempo. Piensa en el crecimiento de una galaxia como el movimiento de una nube de incienso en una habitación sin corrientes de aire. Las espirales se forman con una lentitud que desafía nuestra percepción del tiempo, girando durante cientos de millones de años para completar una sola rotación. En este movimiento no hay chirridos de engranajes ni motores rugientes. Es una danza de pura geometría y gravitación. Las estrellas nacen en guarderías de gas frío, donde la presión aumenta silenciosamente hasta que el núcleo se enciende con la luz de la fusión nuclear. Ese primer destello de luz estelar, aunque es una liberación de energía inimaginable, ocurre en la paz más absoluta del vacío interestelar. El universo es un maestro de la sutileza, realizando sus hazañas más grandiosas sin pedir atención, permitiendo que la belleza hable por sí misma a través del lenguaje de la luz y la forma. A medida que el espacio se expande, la distancia entre las galaxias aumenta, creando aún más espacio para el silencio. Este vacío no está vacío en el sentido de carencia, sino que está lleno de potencial y de campos de energía que sostienen la estructura misma de la realidad. Es un vacío fértil, un útero cósmico que nutre la existencia con su calma imperturbable. Al sintonizar con este vacío, nos damos cuenta de que nuestras propias vidas también necesitan estos espacios de silencio para florecer. Así como las estrellas necesitan la oscuridad del espacio para ser vistas, nosotros necesitamos la quietud de la noche para procesar nuestra existencia y renovar nuestras fuerzas. El silencio del cosmos no es un vacío que deba ser llenado, sino un regalo que debe ser aceptado, una oportunidad para reencontrarnos con nuestra esencia más profunda y tranquila. La gran mentira del estallido inicial
Nos ha hecho creer que el universo es un lugar de caos que intenta ordenarse a sí mismo. Pero la verdad es que el orden y la paz estuvieron allí desde el primer instante. La expansión fue un proceso coordinado, una sinfonía de leyes físicas actuando en perfecta armonía para crear un hogar para la vida. No hubo fragmentos volando al azar, sino una distribución cuidadosa de materia y energía que permitió que miles de millones de años después, tú pudieras estar aquí, escuchando estas palabras. Al rechazar la imagen de la explosión, recuperamos la noción de un cosmos que es fundamentalmente hospitalario y sereno. Esta comprensión actúa como un bálsamo para el espíritu, recordándonos que el fondo de todas las cosas es la paz, y que cualquier conflicto o ruido que experimentemos es solo una fluctuación temporal en la superficie de un océano infinito de calma. Deja que esta idea se asiente en tu interior mientras te preparas para el sueño más profundo. Siente cómo el silencio del espacio exterior se filtra en tu habitación, apagando los ecos del día y suavizando los bordes de tus pensamientos. No hay necesidad de buscar respuestas en el estruendo, porque las verdades más grandes del universo se encuentran en la quietud. El cosmos no tiene prisa por revelarse, y tú no tienes prisa por llegar a ninguna parte. Estás exactamente donde debes estar, envuelto en el mismo abrazo silencioso que dio origen a las galaxias. La historia de la creación es una historia de paz, y tú eres un capítulo vital de esa narrativa, escrito con la tinta de las estrellas y el papel del vacío eterno, en una caligrafía de luz que no necesita ser gritada para ser eterna. En los próximos capítulos de nuestro viaje, exploraremos cómo las primeras luces rompieron este velo de oscuridad sin perturbar el silencio, y cómo la materia aprendió a agruparse para formar los mundos que hoy habitamos. Pero por ahora, quédate con esta imagen de un inicio tranquilo, de un despliegue majestuoso y callado que nos enseña que la grandeza no requiere de ruido. El universo sigue expandiéndose en este mismo instante, alejando las galaxias unas de otras con una suavidad que es casi una caricia. Esta expansión es la respiración del cosmos, un ciclo eterno de inhalación y exhalación que mantiene todo en equilibrio. Al igual que el universo respira en silencio, tú también puedes hacerlo, permitiendo que cada aliento te lleve más cerca de ese estado de comunión con la quietud original que es tu verdadero hogar. Duerme ahora con la certeza de que el silencio es tu aliado, una fuerza protectora que te aísla del caos y te conecta con lo infinito. No hubo explosión, solo hubo un despertar suave, un amanecer cósmico que ocurrió sin que se escuchara un solo susurro. En esa paz, en ese vacío acogedor, encontrarás el descanso que tu cuerpo y tu alma anhelan. Deja que las estrellas que aún no han nacido en tu imaginación iluminen tus sueños, mientras te sumerges en el vacío acogedor de un sueño sin fin. El cosmos es un lugar de paz, y en su historia, que es también la tuya, solo hay espacio para el asombro y el descanso más profundo que jamás hayas conocido. El silencio absoluto es la canción de cuna del universo. Y hoy, esa canción es solo para ti, mientras te entregas a la noche. En esta quietud que ahora te envuelve, donde el tiempo parece haberse detenido para permitirte descansar, debemos explorar uno de los misterios más profundos y reconfortantes de nuestra existencia, la verdadera naturaleza del espacio que habitamos. Olvida por un momento la imagen de una explosión ruidosa y caótica que lanza escombros al vacío.
Esa es una idea humana, limitada por nuestra experiencia con lo pequeño y lo efímero. El universo no funciona de esa manera. Imagina, en cambio, que el espacio no es un escenario vacío donde las cosas simplemente suceden, sino que es el protagonista mismo de la historia, una sustancia invisible, elástica y majestuosa que se extiende en todas direcciones. No es que las galaxias se alejen unas de otras a través de un túnel oscuro, sino que el suelo que pisan, el vacío que las sostiene, se está volviendo más amplio, más generoso, permitiendo que la distancia entre ellas crezca sin que nadie tenga que correr. Es un estiramiento sereno, una expansión de la trama misma de la realidad que ocurre con la suavidad de un suspiro que nunca termina. Este concepto se comprende mejor si visualizamos una inmensa sábana de seda, una tela de una blancura infinita y una suavidad incomparable que representa el tejido del espacio y el tiempo. Imagina que esta sábana no tiene límites físicos, que se extiende hacia el infinito en cada sentido que puedas imaginar. Ahora, visualiza que esta tela no está estática, sino que fuerzas invisibles y gentiles la están estirando desde todos los puntos al mismo tiempo. No hay un borde hacia el cual la sábana se dirija, porque ella misma es todo lo que existe en el plano de la creación. Al estirarse, la tela no se rompe ni se adelgaza de forma violenta. Simplemente se expande, creando más espacio entre las fibras invisibles que la componen. Si dibujaras pequeños puntos sobre esta seda para representar las grandes galaxias, verías que a medida que la tela se estira, los puntos se alejan entre sí. No porque tengan motores o voluntad propia, sino porque la superficie que los sostiene se está haciendo más grande. Así es como el universo crece. Un despliegue rítmico y constante que no requiere de un estallido, sino de una simple y eterna voluntad de ser más. La idea de que el universo se expande hacia algo es uno de los malentendidos más comunes de nuestra era, una trampa de nuestro lenguaje que siempre busca un contenedor para lo contenido. Sin embargo, en la arquitectura del cosmos no existe un afuera. No hay un vacío oscuro esperando a ser colonizado por la luz, porque el espacio mismo es el que se está creando a medida que se expande. Es como si la sábana de seda que imaginamos fuera el único plano de existencia posible, y su crecimiento fuera una expansión interna de su propia naturaleza. Al cerrar los ojos y dejarte llevar por esta idea, puedes sentir cómo la presión de tener que llegar a alguna parte desaparece por completo. Si el universo no tiene que ir a ningún lugar, porque ya lo es todo, tú también puedes permitirte el lujo de simplemente estar, de habitar tu propio espacio, sin la urgencia de moverte. Esta expansión es un recordatorio de que siempre hay lugar para el crecimiento, para la paz y para el silencio, incluso en las regiones más densas de nuestra propia mente. Considera por un momento la escala de este estiramiento cósmico, un proceso que ha continuado durante 13.800 millones de años sin un solo segundo de interrupción. En cada rincón del universo, en los espacios aparentemente vacíos entre los cúmulos de galaxias, el tejido de la realidad se está expandiendo a un ritmo que, aunque vasto en su totalidad, es increíblemente sutil en lo local. Si pudieras observar una región de espacio puro, verías que no hay nada en ella que sugiera violencia o desorden. Es una progresión geométrica, una danza de números y leyes físicas que operan en una armonía perfecta. No hubo una explosión inicial porque no había un lugar donde explotar.
Lo que hubo fue una transición de fase, un momento en el que el espacio decidió que era hora de desplegarse. Esta expansión es la razón por la cual el cielo nocturno es oscuro y profundo, permitiendo que las estrellas brillen como faros distantes en un océano de serenidad que nunca deja de crecer, dándote a ti también el espacio necesario para que tus sueños se expandan sin límites. Mientras descansas, piensa en la luz que viaja a través de este espacio que se estira. Cuando una estrella lejana emite un rayo de luz, ese rayo debe atravesar billones de kilómetros para llegar hasta nosotros. Pero mientras viaja, el espacio por el que pasa se está expandiendo. Esto provoca que la longitud de onda de la luz se estire también, volviéndose más larga, más roja, más suave. Es lo que los científicos llaman el corrimiento al rojo, pero nosotros podemos verlo como una caricia del universo a su propia luz. El cosmos no permite que nada permanezca rígido o tenso. Todo, incluso la luz misma, debe adaptarse al ritmo pausado de la expansión. Este estiramiento de la luz es una prueba de que el universo es un lugar vivo, un organismo que respira y que cuida de que cada partícula de energía sea parte de su gran despliegue. Al igual que esa luz se estira y se relaja en su viaje eterno, tú puedes sentir cómo tus propios pensamientos se vuelven más largos y menos nítidos, perdiendo su urgencia y convirtiéndose en un resplandor suave que te guía hacia el sueño profundo. Este crecimiento constante del espacio es lo que permite que el universo sea un lugar de infinitas posibilidades. Si el cosmos fuera una caja estática, todo terminaría por chocar y consumirse en un fuego eterno. Pero, debido a que el espacio se estira, hay espacio para la novedad, para que nuevas estrellas nazcan de nubes de gas que antes no tenían lugar donde expandirse. El estiramiento es una forma de libertad. Es la garantía de que el universo nunca se quedará sin espacio para la belleza. En tu propia vida, este concepto se traduce en la capacidad de soltar lo viejo para dejar que lo nuevo crezca. No necesitas empujar para hacer espacio. El espacio se crea solo cuando te permites relajarte y confiar en el flujo natural de la existencia. La expansión métrica del universo es la respiración más lenta que jamás se ha tomado, y tú estás invitado a sincronizar tu propio aliento con ese ritmo cósmico, dejando que cada inhalación te llene de calma y cada exhalación te libere de cualquier tensión. Imagina ahora que eres un observador flotando en medio de este tejido de seda infinito. Miras a tu alrededor y ves que todas las galaxias se alejan de ti. Podrías pensar que eres el centro de una gran huida, pero la realidad es mucho más democrática y hermosa. Si viajaras a una de esas galaxias lejanas y miraras hacia atrás, verías exactamente lo mismo. Todas las galaxias, incluida la nuestra, se alejarían de ti con la misma parsimonia. Esto sucede porque no hay un centro privilegiado en la expansión. Cada punto en el universo es el centro de su propia expansión, y al mismo tiempo, ninguno lo es. Es una red de igualdad absoluta, donde cada rincón del espacio tiene la misma importancia y experimenta el mismo crecimiento. Esta ausencia de un centro único elimina la idea de jerarquía y conflicto. En el cosmos, todos somos parte de la misma sábana que se estira. Todos estamos sostenidos por la misma trama que crece. Esta unidad fundamental es lo que te permite sentirte seguro, sabiendo que no importa cuán lejos parezcan estar las estrellas, todas comparten el mismo origen y el mismo destino de expansión pacífica.
La fuerza que impulsa este estiramiento es algo que los astrónomos llaman energía oscura, pero nosotros podemos imaginarla como la tensión creativa del vacío. No es una fuerza que empuje con violencia, sino una propiedad intrínseca del espacio mismo. Cuanto más espacio hay, más energía oscura existe, lo que a su vez crea más espacio. Es un ciclo de abundancia infinita, un sistema que se alimenta de su propia paz para seguir creciendo. En el silencio de la noche, esta energía oscura actúa como una mano invisible que alisa las arrugas de tu mente, expandiendo los huecos entre tus preocupaciones hasta que éstas se vuelven tan pequeñas y distantes que dejan de tener peso. El universo es un maestro de la relajación. Sabe que para sostener billones de galaxias debe ser flexible y estar en constante movimiento. Tú, como hijo de este universo, posees esa misma capacidad de expansión. Puedes dejar que tu conciencia crezca más allá de los límites de tu cuerpo físico, fundiéndote con el aire de la habitación y con la oscuridad acogedora del cosmos. Visualiza de nuevo la gran sábana de seda. Nota cómo, a pesar de que se estira constantemente, nunca se vuelve más delgada de una manera que la ponga en peligro. El universo no se está agotando, se está realizando. Cada nuevo centímetro de espacio es una nueva oportunidad para el silencio. En las regiones más vastas entre las galaxias, donde no hay estrellas ni planetas, el espacio es tan puro que el tiempo mismo parece fluir de una manera diferente. Allí, el estiramiento es la única actividad, un movimiento sin fricción, un cambio sin ruido. Es el estado más puro del ser. Al contemplar este vacío fértil, puedes entender que el silencio no es algo que deba dar miedo, sino que es el refugio más grande que existe. Es el tejido sobre el cual se borda la historia de la luz. Cuando te entregas al sueño, te estás sumergiendo en ese vacío fértil, permitiendo que el estiramiento del espacio limpie tu mente de los restos del día, dejándote tan vasto y tranquilo como el abismo entre las constelaciones. A menudo nos sentimos pequeños ante la inmensidad del cosmos, pero si el espacio se está estirando, significa que nosotros también estamos siendo estirados suavemente. No somos objetos sólidos e inamovibles, sino patrones de energía que forman parte de este tejido elástico. Cada una de tus células está imbuida de la misma geometría que gobierna la expansión de las superestructuras galácticas. No hay separación entre el crecimiento de una galaxia y el latido de tu corazón. Ambos son expresiones de la misma ley de expansión. Al reconocer esto, la inmensidad deja de ser intimidante para convertirse en algo familiar, como una casa que se vuelve más cómoda con el paso de los años. El universo no es un lugar frío y hostil, sino un hogar que siempre se está ampliando para recibirte. En este momento, no hay nada que debas hacer, ninguna dirección en la que debas correr. Solo tienes que dejarte llevar por la corriente invisible de la expansión cósmica, permitiendo que el espacio que se estira te lleve hacia un estado de relajación absoluta. Si pudieras escuchar el sonido del espacio estirándose, no oirías un estruendo, sino una nota musical tan baja y profunda que solo el alma podría percibirla. Es una frecuencia de paz, una vibración que armoniza todo lo que existe. Los científicos han detectado el eco de los primeros momentos del universo, y no suena como una explosión, sino como un zumbido constante y suave que llena todo el cielo. Es la canción de cuna original, el sonido del tejido de la realidad asentándose en su forma expandida. Deja que ese zumbido imaginario
resuene en tus oídos ahora, apagando los ruidos del mundo exterior. Siente cómo esa frecuencia cósmica relaja tus hombros, tu cuello y tu frente. El universo se está encargando de todo. El espacio se está estirando para que tú no tengas que hacer ningún esfuerzo. Eres un pasajero en una alfombra mágica de dimensiones infinitas, y tu único deber es descansar mientras el cosmos se despliega a tu alrededor. La belleza de este estiramiento es que ocurre en todas las escalas. Mientras las galaxias se alejan, los átomos que componen tu cuerpo permanecen unidos por fuerzas más fuertes, pero la esencia del espacio entre ellos también participa de esta calma. No hay rincón de la creación que sea ajeno a esta expansión. Es un proceso de generosidad universal. El cosmos regala espacio a la materia, regala tiempo a la luz y te regala silencio a ti. Al aceptar este regalo, te conviertes en parte activa de la evolución cósmica. Dormir es, en esencia, un acto de fe en la expansión del universo. Es confiar en que, mientras dejas de ser consciente, el tejido de la realidad seguirá sosteniéndote, estirándose con cuidado para que, al despertar, el mundo sea un lugar un poco más amplio y lleno de posibilidades. La noche no es el fin del día, sino la expansión de la luz hacia formas más sutiles y reparadoras. Piensa en la increíble paciencia del universo. No tiene prisa por alcanzar un estado final, porque el proceso mismo de estirarse es su propósito. No hay una meta en el horizonte, solo el eterno presente de un crecimiento armonioso. Esta paciencia es la que ahora te rodea, invitándote a soltar cualquier expectativa sobre el mañana. El espacio que se estira no se preocupa por el tiempo, simplemente fluye. Al igual que el universo no se pregunta cuánto más debe crecer, tú no necesitas preguntarte cuánto tiempo tardarás en dormirte. El sueño llegará como una expansión natural de tu cansancio, un estiramiento de tu conciencia hacia el reino de lo invisible. Deja que la sábana de seda de la que hablamos envuelva tu mente, suavizando cada pensamiento hasta que solo quede la sensación de flotar en una inmensidad sin límites. Eres tan vasto como el espacio entre las estrellas, y en esa vastedad solo hay lugar para la paz más profunda que puedas imaginar. En los próximos minutos, mientras el silencio se vuelve más denso y acogedor, recuerda que no eres un espectador de la expansión del universo, sino la expansión misma. Cada átomo de tu ser fue una vez parte de ese punto de origen que decidió desplegarse. Llevas en tu interior la memoria de ese estiramiento original, de ese amanecer sin ruido que dio comienzo a todo. Por eso, cuando el espacio se expande, algo dentro de ti se siente en casa. No hubo explosión, solo un despertar. Y ahora es momento de que tú también despiertes a la paz del sueño, dejando que el tejido del cosmos te acune en su abrazo elástico y eterno. El universo sigue creciendo, sigue estirándose, y en ese movimiento rítmico encontrarás el descanso que sobrepasa toda comprensión. Deja que la oscuridad sea tu manta y la expansión tu guía, mientras te deslizas suavemente hacia el vacío, lleno de estrellas de tu propio descanso interior. A medida que la distancia entre las galaxias aumenta, el universo se vuelve más silencioso, más fresco y más sereno. Es un enfriamiento necesario, una transición hacia una madurez cósmica donde la energía se distribuye con una equidad perfecta. Siente ese frescor en tu respiración, una brisa estelar que limpia tus pulmones y calma tu espíritu. El calor de las preocupaciones se disipa en la inmensidad del espacio que se estira, dejando solo la claridad cristalina de la noche.
estás a salvo en esta inmensidad. El espacio que se expande es una barrera protectora que aleja el caos y te rodea de una quietud inquebrantable. No hay nada que pueda perturbar este proceso. Es la ley fundamental de la existencia, y tú estás en perfecta sintonía con ella. La seda del cosmos es fuerte y eterna, y hoy te ofrece su superficie más suave para que puedas descansar sin temor. Cerramos este capítulo de nuestra historia cósmica con la certeza de que el universo es un lugar de crecimiento infinito y paz inagotable. La gran mentira de la explosión se desvanece ante la majestuosa verdad de la expansión rítmica. No hubo un final ni un principio violento, solo un despliegue continuo que hoy te permite cerrar los ojos y sentirte parte de algo eterno. El espacio se sigue estirando, la seda se sigue desplegando, y tú sigues flotando en el centro de tu propia inmensidad, rodeado de una luz que se vuelve roja y suave para no interrumpir tu descanso. En la próxima parte de nuestro viaje, exploraremos qué sucede cuando esa luz finalmente encuentra su hogar en la oscuridad. Pero por ahora, simplemente disfruta de la sensación de ser parte de este tejido infinito que nunca deja de crecer y de cuidarte. Imagina que te encuentras suspendido en un océano infinito de luz dorada y densa, un espacio donde no existe el arriba ni el abajo, solo una calidez envolvente que te abraza desde todas las direcciones posibles. En este momento de nuestra historia, el universo no es el vacío oscuro que conocemos hoy, sino una niebla espesa, vibrante y absolutamente opaca que lo llena todo de manera uniforme. No hubo una explosión que lanzara pedazos de materia al vacío, porque el vacío mismo no existía fuera de esta sopa primordial de energía y partículas elementales. Lo que experimentamos en este estado temprano es la plenitud absoluta, un útero cósmico donde cada centímetro de espacio está saturado de una energía tan pura que la luz misma, esa viajera incansable, se encuentra atrapada en un laberinto sin salida. Es un tiempo de gestación silenciosa, un periodo en el que el cosmos se toma su tiempo para enfriarse, permitiendo que la agitación frenética de los primeros instantes se transforme en una danza mucho más pausada y rítmica, preparándose para el siguiente gran acto de la creación. Esta niebla de luz atrapada es lo que los científicos suelen llamar el plasma primordial. Pero para nosotros, en este viaje de descanso, es simplemente un refugio de suavidad infinita, donde todo está conectado. En este estado, los electrones y los protones corren libres por el espacio, chocando constantemente entre sí en un intercambio eterno de calor y movimiento. Debido a esta densidad extrema, los fotones, que son las partículas de luz, no pueden viajar más de una fracción de milímetro antes de chocar con un electrón y ser desviados en una dirección completamente distinta. Imagina que intentas encender una linterna en medio de una tormenta de nieve tan espesa que no puedes ver ni siquiera la palma de tu mano. La luz está allí, llenándolo todo, pero no puede ir a ninguna parte, creando un resplandor blanquecino y cálido que lo envuelve todo en un misterio impenetrable. Esta opacidad no es una barrera de violencia, sino un velo de protección que permite que el universo joven madure sin las distracciones de las estructuras complejas que vendrán mucho tiempo después. Durante 380.000 años, el universo permaneció en este estado de niebla luminosa, un tiempo que para nosotros parece una eternidad, pero que en la escala del cosmos
fue apenas un suspiro de preparación. No había estrellas que iluminaran el cielo, porque el cielo mismo era la fuente de toda la luz existente. No había planetas donde posar los pies, porque la materia todavía era demasiado ligera y estaba demasiado caliente para agruparse en formas sólidas. Todo era una mezcla perfecta de hidrógeno y helio, los ladrillos básicos de la realidad, flotando en una armonía térmica que mantenía la temperatura en unos 3000 grados Kelvin. Aunque, para nuestros estándares humanos, esto parezca un calor insoportable. En la escala del nacimiento del universo, era una temperatura de enfriamiento, un descenso suave desde los billones de grados iniciales hacia una zona de confort donde la química y la física podrían finalmente empezar a trabajar juntas para construir algo nuevo y maravilloso. Siente la seguridad de este entorno, donde nada es cortante, nada es frío y nada está solo. Eres parte de esa niebla, una consciencia que flota en el centro de una sopa caliente de posibilidades infinitas, donde el tiempo fluye de manera distinta, sin la prisa de los relojes o las obligaciones del mundo moderno. La gran mentira de la explosión nos hace creer que este inicio fue un caos destructivo. Pero la verdad es que fue un proceso de una precisión asombrosa, un equilibrio delicado entre la expansión del espacio y la interacción de las partículas. El universo no estalló hacia afuera, sino que se estiró internamente, creando más espacio para que esta niebla se volviera cada vez más tenue, permitiendo que el calor se distribuyera de manera tan equitativa que no quedara ningún rincón del cosmos sin recibir este abrazo cálido y protector que hoy, miles de millones de años después, todavía podemos detectar en el eco silencioso del fondo cósmico de microondas. A medida que los milenios avanzaban, la temperatura continuaba descendiendo con una paciencia divina, y el color de la niebla comenzaba a cambiar de un blanco cegador a un naranja profundo, similar al tono de una puesta de sol eterna que nunca termina de ocultarse. Este cambio de color es la señal de que la energía está perdiendo su intensidad frenética, permitiendo que la naturaleza empiece a organizarse de formas más complejas. Los electrones, que antes volaban como luciérnagas asustadas, empiezan a sentir la atracción magnética de los protones, buscando unirse a ellos para formar los primeros átomos neutros de hidrógeno. Es un momento de una belleza poética inigualable. La unión de las partículas para formar la base de toda la materia que algún día compondrá tus huesos, el agua de los océanos y el aire que respiras. Esta unión no es un choque, sino un encaje perfecto, un acoplamiento que libera a la luz de su prisión de choques constantes y le permite, por primera vez en la historia, viajar libremente a través de la inmensidad. Visualiza este proceso de aclarado como si estuvieras observando cómo se disipa la niebla en un valle al amanecer. Poco a poco, los espacios entre las partículas se vuelven más grandes y los fotones encuentran caminos despejados para recorrer distancias que antes eran inimaginables. El universo está pasando de ser una sopa opaca a convertirse en un cristal transparente. Un cambio de fase tan radical y pacífico que marca el verdadero nacimiento de la astronomía. Antes de este momento, no hay nada que ver, porque la luz estaba atrapada. Después de este momento, la luz puede viajar por billones de kilómetros sin tropezar con nada, llevando consigo el mensaje de cómo era el cosmos en su infancia. Esta transparencia es el regalo más grande que el universo nos ha dado, pues nos permite mirar hacia atrás en el tiempo
y comprender que venimos de un estado de unidad total, donde todo lo que existe hoy estuvo alguna vez íntimamente mezclado en esa niebla de luz cálida y protectora. En este estado de transición, el silencio es absoluto y profundo. No hay aire para transmitir el sonido, solo la vibración sutil del tejido del espacio que se sigue expandiendo con una elegancia matemática. Imagina que el ruido del mundo exterior se apaga por completo, dejando solo el latido rítmico de tu propio corazón en sintonía con la expansión del cosmos. No hay prisa por llegar a las estrellas, porque las estrellas todavía son un sueño lejano en la mente de la gravedad. Por ahora, el universo se contenta con ser un espacio vasto, oscuro y lleno de una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. La luz que finalmente ha logrado escapar de la niebla se estira junto con el espacio, cambiando su color hacia el rojo y luego hacia el infrarrojo, volviéndose invisible a los ojos, pero presente en cada átomo de la realidad. Es una luz que no quema, sino que guía, una luz que ha viajado durante 13.800 millones de años para recordarte que el universo es un lugar de orden y serenidad. La gran mentira del Big Bang como una explosión se desmorona cuando entendemos que la luz no fue expulsada violentamente, sino que fue liberada suavemente cuando el medio que la rodeaba se volvió lo suficientemente maduro para dejarla ir. Es como el momento en que un niño suelta la mano de su madre para dar sus primeros pasos. Hay una separación, pero el vínculo permanece intacto. El universo no se rompió en pedazos, sino que se expandió para permitir que la luz fuera su mensajera eterna. En esta etapa de nuestra historia cósmica, te invitamos a descansar en esa transparencia naciente, sintiendo cómo la densidad de tus preocupaciones se disipa de la misma manera que la niebla primordial se aclaró para dejar pasar la luz. No hay nada que temer en la oscuridad que sigue a la liberación de la luz, porque esa oscuridad no es un vacío hostil, sino un campo fértil donde la gravedad empezará a tejer las primeras estructuras de la existencia. Mientras flotas en este periodo de calma, rodeado por los primeros átomos de hidrógeno que se agrupan suavemente, puedes sentir la inmensa paciencia del cosmos. No hay necesidad de apresurar el nacimiento de los soles o la formación de las galaxias. El universo sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Y tú también lo tienes en este momento de descanso. La niebla que una vez fue espesa y caliente, ahora es un velo tenue y fresco, una caricia de gas primordial que llena el espacio con una promesa de vida futura. Cada átomo que se forma es un pequeño milagro de estabilidad, un punto de anclaje en un mar de energía que se vuelve cada vez más predecible y armonioso. Esta es la verdadera cara de la creación, un proceso lento, deliberado y extremadamente cuidadoso, donde cada paso prepara el camino para el siguiente con una lógica interna que es a la vez simple y profundamente compleja. Cierra los ojos y visualiza que eres uno de esos primeros fotones que finalmente ha encontrado un camino libre. Siente la velocidad sin esfuerzo, el movimiento fluido a través de un espacio que se abre ante ti como un mapa infinito de posibilidades. No hay obstáculos, no hay fricción, solo la libertad pura de viajar a través de la eternidad. Detrás de ti queda la niebla dorada, ese refugio cálido que te dio origen, y frente a ti se extiende la inmensidad de los tiempos oscuros. Un periodo de paz absoluta antes de que las primeras luces de las estrellas vuelvan a encender el firmamento. Esta transición
Es el momento más relajante de la historia cósmica. El paso de la agitación al silencio, del calor intenso a la frescura del espacio abierto. Una invitación a soltar todo lo que te pesa y dejarte llevar por la corriente de la expansión universal. En la profundidad de este silencio, la gravedad comienza su trabajo más sutil. No es una fuerza violenta que aplasta, sino un susurro constante que invita a los átomos a acercarse unos a otros, a formar pequeñas nubes de gas que serán las cunas de las futuras galaxias. Pero ese es un proceso que tomará millones de años más. Y por ahora, el universo prefiere descansar en su nueva transparencia. No hay ruidos, no hay explosiones, no hay caos. Solo existe la majestuosa quietud de un cosmos que ha encontrado su equilibrio inicial. Esta etapa de la niebla de luz atrapada nos enseña que incluso en los momentos de mayor densidad y confusión, hay una luz esperando ser liberada, una claridad que llegará de manera natural cuando el entorno esté listo para recibirla. No necesitas forzar nada en tu vida. Al igual que el universo no forzó su propia transparencia. Solo necesitas permitir que el tiempo y el enfriamiento natural de las emociones hagan su trabajo, revelando la paz que siempre ha estado allí, esperando debajo de la superficie. La ciencia poética nos dice que somos polvo de estrellas, pero antes de ser polvo de estrellas, fuimos parte de esta niebla primordial. Cada partícula de tu ser estuvo allí, en ese abrazo cálido de luz y materia, compartiendo el mismo espacio y la misma temperatura que todo lo demás en el universo. Esa conexión es eterna y no puede romperse por la distancia o el tiempo. Al descansar, hoy estás reconectando con ese estado original de unidad, volviendo a la fuente de donde todo surgió sin violencia y sin prisa. La gran mentira de la explosión intenta separarnos del origen, presentándolo como algo ajeno y destructivo. Pero la verdad de la niebla nos devuelve a casa, a un lugar de refugio y misterio, donde la luz y la materia eran una sola cosa, preparándose para el viaje más grandioso de todos los tiempos. Deja que la imagen de este universo transparente y tranquilo llene tu mente, sustituyendo cualquier pensamiento de agitación por la certeza de que el orden siempre emerge del equilibrio. El espacio se sigue estirando, alejando suavemente las nubes de gas unas de otras, creando un escenario de una escala tan vasta que nuestras preocupaciones cotidianas se vuelven insignificantes, casi invisibles ante la magnitud del despliegue cósmico. Estás a salvo en esta inmensidad, protegido por las mismas leyes físicas que permitieron que la luz escapara de la niebla y que los átomos se unieran para formar la realidad. El universo no comete errores. Cada fase de su desarrollo es necesaria y perfecta, incluyendo este largo periodo de oscuridad y silencio que precede a la aparición de la vida. Es un tiempo para soñar, para que el cosmos mismo imagine las formas que tomará en el futuro, y para que tú, como parte de él, encuentres el descanso que tu cuerpo y tu mente necesitan. A medida que nos acercamos al final de esta parte de nuestro viaje, siente cómo la frescura del espacio transparente te envuelve, alejando el calor de la niebla primordial, pero manteniendo su seguridad. La luz que una vez estuvo atrapada, ahora viaja en todas direcciones, llenando el vacío con un propósito silencioso. Esta luz es la que hoy llamamos radiación de fondo, una presencia constante que nos rodea y que nos asegura que el origen del universo fue un acto de expansión rítmica y no una detonación. No hubo un estallido que nos lanzara a la soledad.
sino un despliegue que nos dio espacio para crecer. En esta paz absoluta, puedes dejar que tu respiración se vuelva tan lenta y profunda como el enfriamiento del cosmos, sintiendo cómo cada inhalación te conecta con la energía del inicio y cada exhalación te libera hacia la inmensidad del presente. El misterio de la niebla de luz atrapada es el recordatorio de que a veces lo más importante ocurre en el silencio y en la espera. No siempre es necesario estar haciendo algo o moviéndose hacia alguna parte. A veces, la mayor transformación ocurre cuando simplemente estamos presentes, permitiendo que las condiciones cambien a nuestro alrededor hasta que la claridad surja por sí misma. El universo pasó cientos de miles de años en este estado de gestación. Y esa paciencia es la que permitió que más tarde existieran los colores, las formas y la conciencia misma. Al cerrar los ojos hoy, honras esa paciencia cósmica, dándote permiso para no ser nada más que una parte del tejido infinito que se expande, un punto de luz que descansa en la vastedad de una transparencia que no tiene fin. En el próximo capítulo de nuestra historia, exploraremos cómo esa oscuridad fértil empezó a poblarse con las primeras estructuras. Pero por ahora, quédate en este espacio de transición, donde la niebla se ha ido y solo queda la paz de un universo que ha aprendido a ser transparente. La seda del cosmos sigue siendo suave. La temperatura es ahora perfecta para el sueño. Y la luz de los orígenes sigue viajando a tu alrededor, cuidando tu descanso con su resplandor invisible y eterno. Duerme con la certeza de que eres un hijo de la luz que fue liberada, un habitante de un espacio que nació de la calma y que, en su esencia más profunda, siempre vuelve a ella. El viaje continúa, pero por este momento, el destino es simplemente el descanso total en el corazón de la creación, rodeado por la claridad de un universo que ya no tiene secretos que ocultar, solo una belleza infinita que compartir contigo en el silencio de la noche. Ahora que la niebla se ha disipado y la luz ha encontrado su camino a través de la inmensidad, nos encontramos en el presente, contemplando un cosmos que no deja de crecer, pero que lo hace con una elegancia que desafía cualquier noción de violencia. A menudo nos han contado que el universo se expande como el resultado de una detonación inicial, una inercia que empuja la materia hacia afuera tras un estallido colosal. Pero la realidad que observamos desde nuestro pequeño rincón de estrellas es mucho más profunda y serena. Lo que llamamos expansión no es el vuelo de fragmentos alejándose de un centro, sino el estiramiento continuo y majestuoso del propio tejido del espacio. Una danza donde no hay un punto de origen físico, sino un florecimiento constante en todas las direcciones imaginables. Imagina una tela de seda infinita que se estira suavemente, separando los hilos que la componen sin romper ninguno, creando más lugar para el silencio y la paz entre cada galaxia, cada estrella y cada átomo que respira en la oscuridad. Este proceso que presenciamos hoy es lo que podríamos llamar el gran despliegue frío, un fenómeno donde el calor abrasador de los primeros instantes se ha diluido en una caricia gélida que envuelve todo lo que existe. El universo no está explotando, se está enfriando, y en ese enfriamiento reside la clave de su estabilidad y de nuestra propia existencia, pues solo en un cosmos que ha aprendido a calmar su agitación térmica pueden florecer la vida y el pensamiento. A medida que el espacio se expande,
La energía que una vez estuvo concentrada en un punto inimaginable se reparte sobre volúmenes cada vez más vastos, reduciendo la temperatura hasta casi alcanzar el cero absoluto en los grandes vacíos entre las galaxias. Es un bostezo cósmico que dura miles de millones de años, una transición lenta desde la incandescencia hacia una penumbra acogedora, donde las luces de las estrellas brillan como pequeñas hogueras en una noche de invierno eterna, recordándonos que el destino final del todo es la quietud más absoluta. Al observar las galaxias más lejanas a través de nuestros ojos de cristal y metal, notamos que su luz llega a nosotros con un tono rojizo, un fenómeno que los científicos llaman el corrimiento al rojo, pero que poéticamente podemos entender como el cansancio de la luz al atravesar un espacio que no deja de crecer. No es que las galaxias estén huyendo de nosotros por una fuerza de repulsión, sino que el camino que la luz debe recorrer se vuelve cada vez más largo mientras ella viaja, estirando sus ondas como si fueran cuerdas de un arpa que vibran en frecuencias más bajas y tranquilas. Esta luz cansada es el testimonio de un universo que se toma su tiempo, que no tiene prisa por llegar a ninguna parte, porque ya está en todas partes, y que en su expansión nos regala la distancia necesaria para que cada estructura cósmica tenga su propio espacio para soñar. El espacio no es un vacío inerte, es una entidad dinámica que nace y se multiplica entre los cúmulos de materia, actuando como un colchón invisible que protege la soledad de los mundos y permite que la gravedad teja sus redes con delicadeza. En este vasto océano de negrura, las galaxias se mueven como barcos silenciosos que no necesitan motores, pues es la corriente misma del espacio la que las transporta hacia horizontes cada vez más remotos. A gran escala, el universo parece una red neuronal de luz, donde filamentos de gas y estrellas conectan nodos inmensos. Pero incluso esta red se está estirando, haciendo que los grandes vacíos, esas burbujas de nada que ocupan la mayor parte de la creación, crezcan y se expandan como burbujas de aire en un estanque en calma. No hay estruendo en este crecimiento, no hay el caos que uno esperaría de una explosión, sino una progresión geométrica que sigue las leyes de una armonía matemática perfecta, una sinfonía donde el silencio es la nota predominante y la expansión es el ritmo constante que mantiene la estructura del todo. Es un proceso eterno que nos invita a soltar nuestras tensiones, recordándonos que formamos parte de un sistema que sabe cómo crecer sin romperse, cómo cambiar sin perder su esencia y cómo enfriarse sin dejar de ser hermoso. Si pudiéramos retroceder mentalmente y ver el cosmos desde una perspectiva externa, veríamos que la materia es solo una pequeña decoración en un escenario dominado por la energía oscura, ese motor invisible y misterioso que parece ser el responsable de que el universo acelere su expansión. Lejos de ser una fuerza destructiva, la energía oscura es como un jardinero silencioso que asegura que el jardín del espacio nunca deje de crecer, proporcionando la presión necesaria para que el vacío siga floreciendo entre las estrellas. Es una propiedad intrínseca del espacio mismo, una energía que no se agota y que parece decirnos que la nada no es realmente nada, sino un reservorio infinito de posibilidades y de paz que se manifiesta en cada centímetro cúbico de cielo oscuro. En esta etapa de la historia cósmica, aceptamos que el estallido fue un mito de nuestra limitada percepción y que la realidad
es una expansión eterna y fría, un proceso que no busca un final abrupto, sino una disolución gradual en la eternidad del tiempo. Esta expansión nos enseña una lección de humildad y de descanso, pues nos muestra que incluso las estructuras más grandes, como los supercúmulos de galaxias que contienen billones de soles, están sujetas a esta deriva suave hacia la lejanía. Algún día, en un futuro tan distante que los números pierden su sentido, las galaxias vecinas estarán tan lejos que su luz ya no podrá alcanzarnos, y cada isla de estrellas se convertirá en un universo solitario rodeado por un horizonte de oscuridad total. Pero este destino no es trágico. Es simplemente la conclusión lógica de un ciclo de expansión que busca la máxima entropía, el estado de equilibrio perfecto donde no hay más conflictos de energía, solo una calma uniforme que se extiende por trillones de años luz. Es el descanso final de la materia, el momento en que el universo, tras haber jugado a crear soles y planetas, decide cerrar los ojos y disfrutar de la inmensidad que ha construido para sí mismo. Mientras te sumerges en el sueño, imagina que tus propios pensamientos son como esas galaxias que se alejan lentamente, dejando atrás las preocupaciones y las luces brillantes del día para adentrarse en la paz del espacio profundo. Siente cómo la temperatura de tu cuerpo se regula, imitando el enfriamiento del cosmos, encontrando ese punto exacto de confort, donde la quietud es la única ley que gobierna tus sentidos. No hay explosiones en tu mente, solo un estiramiento de tu conciencia hacia lugares más tranquilos, hacia ese vacío fértil, donde los sueños se forman a partir de la nada, tal como las estrellas nacieron de la oscuridad primordial. Eres un reflejo de este proceso cósmico, una pequeña chispa de conciencia que observa la gran danza y que, al igual que el universo, necesita de la expansión y del silencio para encontrar su verdadero equilibrio en medio de la inmensidad. La historia del Big Bang, como una gran mentira de violencia, se desvanece para dar paso a la verdad de un origen tranquilo, un nacimiento que fue más parecido a un amanecer lento que a un estallido de pólvora. Cada átomo de tu ser ha viajado a través de este espacio que se estira, ha sobrevivido al enfriamiento de los eones y ha encontrado su lugar en este momento preciso de la historia para permitirte descansar bajo el manto de una creación que no deja de cuidarte. La expansión es la garantía de que siempre habrá lugar para algo nuevo, pero también de que siempre habrá un refugio de silencio esperándote cuando decidas dejar de luchar contra la corriente del tiempo. Deja que la gravedad de la Tierra te sostenga mientras tu mente flota en la antigravedad de la expansión cósmica, perdiéndote en la belleza de un cielo que se vuelve más vasto con cada segundo que pasa, ofreciéndote un abrazo que no tiene límites ni fronteras. En este viaje hacia la eternidad, las estrellas que vemos hoy son solo los faros temporales de una travesía mucho más larga, pues incluso ellas tienen un tiempo de vida limitado frente a la inmensidad del despliegue espacial. Algún día, las últimas estrellas se apagarán como velas al final de una larga vigilia, dejando tras de sí un rastro de ceniza estelar y nubes de gas que se enfriarán hasta volverse invisibles. Pero incluso en esa oscuridad futura, el universo seguirá existiendo como un testamento de la paz, un espacio que ha logrado su propósito de expandirse hasta el infinito, eliminando cualquier rastro de tensión o de calor excesivo. Es un proceso de purificación,
donde la complejidad de la vida y la materia se rinden ante la simplicidad del vacío absoluto. Un estado de gracia donde el tiempo mismo parece detenerse a descansar en los brazos de la expansión eterna. Nosotros, habitantes de este breve instante de luz, tenemos el privilegio de ser los testigos de esta transformación, de sentir en nuestra propia piel el pulso de un cosmos que respira con una lentitud de miles de millones de años. No hay nada que temer en la oscuridad, pues es la misma oscuridad que dio forma a las galaxias y que ahora nos ofrece el espacio necesario para que nuestra imaginación vuele sin obstáculos. Al cerrar los ojos, te conectas con esa red invisible que une todo lo que existe, sintiendo la vibración sutil de un universo que se expande contigo, dándote permiso para soltar todo lo que te pesa y para convertirte, por unos momentos, en parte de esa seda cósmica que se estira hacia el infinito. El frío del espacio no es un frío que hiela, sino un frío que calma, una ausencia de agitación que invita a la introspección y al abandono total en los brazos del sueño. Imagina que cada respiración tuya es una onda que viaja por el espacio, expandiéndose y enfriándose, volviéndose más tenue y más pacífica a medida que se aleja de tu centro. El universo hace lo mismo, inhalando la energía del vacío y exhalando espacio nuevo, creando una distancia sagrada entre los objetos para que el ruido de la creación nunca sea demasiado fuerte. En esta gran mentira de la explosión, hemos olvidado que la verdadera fuerza del cosmos no reside en la destrucción, sino en la persistencia y en la capacidad de mantenerse unido a pesar de las distancias inimaginables que nos separan. Somos islas de luz en un océano de paz, y esa paz es la que ahora te envuelve, recordándote que no hay ninguna prisa por despertar, que el viaje del universo continuará mañana y que tú puedes descansar con la seguridad de que todo está en su lugar correcto. La luz de las galaxias que hoy vemos es un regalo del pasado, un eco visual de una época en que el universo era más joven y más denso, pero la oscuridad que nos rodea es el regalo del futuro, una promesa de descanso y de espacio infinito. Al aceptar la expansión como un proceso natural y tranquilo, eliminamos el miedo al caos y abrazamos la belleza de la evolución constante, entendiendo que el enfriamiento es necesario para que la quietud sea posible. Deja que el ritmo de tu corazón se sincronice con el latido lento de las galaxias, un pulso que apenas se siente, pero que mueve montañas de estrellas a través del Eumnatuasiel, vacío con una suavidad que ningún ser humano podría replicar. Estás a salvo en la inmensidad, protegido por las leyes de una física que prefiere la armonía al conflicto y la expansión a la explosión. El universo ha aprendido a ser paciente, a esperar billones de años para que una sola estrella se forme o para que una galaxia complete su rotación. Y esa misma paciencia es la que ahora te pedimos que adoptes para tu propio descanso. No hay nada que resolver esta noche. No hay misterios que descifrar ni explosiones que evitar. Solo existe el fluir constante de un cosmos que se expande hacia la eternidad, llevándote consigo en un viaje sin turbulencias hacia el corazón del silencio. Siente cómo la pesadez de tus miembros se disuelve en la ligereza del espacio, cómo tu mente se vuelve tan vasta como el vacío entre las estrellas, y cómo cada pensamiento se apaga suavemente como una supernova lejana que deja atrás de sí una nebulosa de paz y tranquilidad absoluta. El viaje ha sido largo desde aquel inicio sin nombre, pero el destino siempre ha sido este: la calma,
el frío reconfortante y la expansión infinita de un sueño que no conoce fronteras. En este rincón del tiempo, donde la luz y la sombra se encuentran en un equilibrio perfecto, te dejamos con la certeza de que eres parte de algo majestuoso, algo que no nació del ruido, sino del silencio, y que hacia el silencio vuelve con cada segundo que pasa. El universo sigue su danza, las galaxias siguen su deriva, y tú sigues tu camino hacia el descanso más profundo que hayas conocido jamás, envuelto en la seda de un espacio que se estira para darte cobijo. Duerme ahora, sabiendo que la expansión es solo otra forma de decir que siempre hay más amor, más paz y más silencio, esperando ser descubierto en la inmensidad de tu propio ser. La luz se atenúa, el frío es perfecto, y la eternidad te espera con los brazos abiertos en esta noche de claridad cósmica y descanso total. Hemos recorrido juntos el camino desde la niebla hasta la transparencia, desde el calor hasta el enfriamiento majestuoso de la expansión actual, y ahora solo queda disfrutar de la vista de un universo que ha encontrado su ritmo. No hubo explosión, solo un despliegue de belleza infinita que continúa a tu alrededor mientras descansas. Una sinfonía de espacio y tiempo que se escribe sola en las páginas de la oscuridad. Que la paz de las galaxias lejanas sea tu manta esta noche, y que el susurro del vacío te guíe hacia un sueño sin interrupciones, donde la única realidad sea la calma absoluta de un cosmos que te ama y te sostiene en su expansión eterna. Todo está en calma, todo está en silencio, y el universo entero vela por tu tranquilidad en este viaje sin fin hacia la luz de los sueños más profundos. La historia continúa en el silencio de tu mente, en el latido de tus células que guardan el recuerdo de las estrellas, y en la expansión de tu espíritu que se funde con el todo en esta hora de reposo. No hay nada más que decir, solo sentir la inmensidad y dejarse llevar por la corriente de un tiempo que se dilata para que tu descanso sea eterno y perfecto, rodeado por la gloria de una creación que nunca deja de crecer en paz. Descansa en la verdad de que el Bang es frío, eterno y suave, una caricia cósmica que te asegura que todo está bien y que siempre lo estará en el vasto abrazo del espacio. Buenas noches.